Queridos todos, saben bien el motivo de celebrar los primeros sábados, ¿verdad? Sí. Jesús también nos concede muchas gracias por observar la devoción de las horas santas. Prometió concedernos indulgencia plenaria cuando cumplamos con todo lo necesario, incluyendo ofrecernos totalmente a Él y hacer buenas confesiones. También podemos ofrecer estas indulgencias plenarias a los demás. Han recibido muchísimas gracias, pero no debemos dejar que el diablo nos las quite. Están ocurriendo muchos desastres en el mundo. Sin embargo, la gente es demasiado complaciente, incluyendo a muchos clérigos. Por lo tanto, debemos prepararnos para encontrar remedios para esas calamidades, pero ni hablar de buscar remedios, la mayoría de la gente sigue viviendo complacientemente. No es tu caso. La Santísima Madre sigue derramando lágrimas y lágrimas de sangre, y aunque no podemos verla, permanece con nosotros continuamente. Al principio mucha gente fue receptiva a Nahu, pero luego se dejaron llevar fácilmente por sus oídos. Hubo personas que realmente volvieron a la vida en Nahu, pero algunas aún no vinieron. Pero tú viniste con plena fe, por lo que eres verdaderamente bendecida. Eres bendecida de verdad. En el mundo innumerables personas luchan y se enfrentan entre sí. No pueden aceptar ni siquiera un pequeño consejo, y caen en la distracción y el odio en innumerables cantidades. Pero respondiste con un amén a las palabras del Señor y de la Santísima Madre, y viniste a este lugar. Sorprendentemente, las piedras bajo la cúpula de acrílico dentro de la capilla de adoración emitían sonidos, y se movían vigorosamente como si bailaran. No fui el único que lo vio, pero otros también. La gente a mi alrededor decía: las piedras bailan. Jesús dijo en la Biblia: les digo que si callan, las piedras clamarán. Aquí en Nahu, incluso las piedras claman así. Jesús dijo: ¿qué hay que no les daría? Qué valiosos deben ser cuando obedecen las palabras de Jesús y la Santísima Madre. Así que hoy, pidan hoy. En el mundo los demonios llenan el cielo y la tierra. Entre ellos los más frecuentes son los demonios de la división. Los demonios usan todos los medios posibles para intentar separarnos del amor de Dios y hacernos sentir heridos y ofendidos. Así que nunca debemos caer en sus artimañas. Incluso cuando nos sintamos distraídos debemos decirnos: esa persona debió haberme hablado con esta intención, y aceptarlo así cuando nos hieren los sentimientos. Cuando hacemos eso, los demonios caen. Cuando los demonios siembran discordia para distraernos, la gente termina peleando, los matrimonios se rompen, e incluso en las comunidades, la gente no puede soportarlo y se va. Hacernos incapaces de soportar es obra de los demonios. Hacernos sentir ofendidos también es su obra. Por eso debemos despertar pronto. Permítanme hablarles de las 5 espiritualidades. Sí. Durante la Cuaresma de 1982, le pedí a Jesús que me diera sufrimiento, y lo recibí. Después de ofrecer ese sufrimiento, aunque mi esposo había ganado todos los puntos necesarios para un ascenso definitivo y le dijeron que lo harían, lo pasaron por alto. El sufrimiento también llegó a todos nuestros hijos. Pensé que solo yo sufriría, pero cuando el sufrimiento también llegó a mis hijos, me sentí profundamente desconsolada y terriblemente apenada por mi familia. Sabes que desde catecúmeno serví en el movimiento carismático. Allí vi a tantos enfermos y me dolía tanto el corazón que me salían oraciones. Jesús, por favor, sánalos. Si con mi sufrimiento esta persona puede sanar, entonces sufriré. Así oraba. Pero entonces otros voluntarios dijeron: Julia, solo Jesús debería sufrir. ¿Por qué dices que sufrirás? ¡Qué arrogante! Así que pregunté: Jesús, ¿es arrogancia que sufra yo? En 1982, ya había ofrecido mi sufrimiento al Señor, orando. Aunque gima sobre este cuerpo tan humilde, sufriendo continuamente enfermedades y dolores. Qué feliz seré si tan solo mi sufrimiento contribuyera mínimamente a la obra de salvación del Señor. Pero algunos voluntarios decían: ¿cómo puede un ser humano pedir sufrimiento? Así que visité a clérigos y líderes de organizaciones reconocidos para que me aconsejaran si era apropiado o no pedir sufrimiento. Pero nadie supo darme una respuesta. Solo un sacerdote me respondió: no pediría dolor. Ya es bastante duro con mi propio dolor, así que ¿cómo puedo buscar sufrir por los demás? No estoy seguro de la voluntad del Señor, pero no puedo. Como no recibí respuesta de los seres humanos, le pedí a Dios en oración, pero seguía sin obtener respuesta. Una vez fui a un retiro para voluntarios en Seúl. Había muchos asistentes, y los enfermos siempre estaban en las primeras filas. María Lee, una voluntaria de Gwangju, siempre me reservaba un asiento en la primera fila. Oré: Jesús, esta vez sí que quiero recibir una respuesta. Por favor, muéstrame una señal que indique que están equivocados si mis pensamientos son erróneos, si son correctos, que sean correctos.
Entonces vi 3 luces sobre el tabernáculo, como semáforos que se encienden de repente. Seguí orando: Jesús, si mis pensamientos o mi petición de sufrimiento son correctos, por favor, que la luz roja llegue a mi pecho. Entonces, sorprendentemente, la luz roja llegó a mi pecho. Así fue como recibí la respuesta de Jesús. Después de recibir la luz, sentí un calor intenso, como si un fuego hubiera estallado en mi corazón. La hermana María, que había reservado un asiento a mi lado, dijo: vi algo asombroso. Dijo que desde el crucifijo del altar se extendió una luz, como la luz de la misericordia. Tenía los ojos cerrados, así que no podía verla. Cuando la luz vino hacia nosotros, la hermana se alegró tanto pensando que venía hacia los dos, que abrió las manos con alegría para recibirla. Pero asombrosamente, cuando la luz llegó, la ignoró por completo y fue directa a mí. De esa manera, Jesús nos lo hizo saber. Una vez, cuando estaba entre los voluntarios, sufría mucho. Uno de ellos me dijo: muchos dicen que pedir sufrimiento es por orgullo. Le respondí: Elizabeth, eso es lo que dices. ¿No sabes que Jesús todavía sufre? ¿Conoces a algún santo que le haya pedido a Dios que les quite su sufrimiento? ¿Qué llevó a los mártires a sufrir el martirio? Al escuchar mis palabras, todos los voluntarios se arrodillaron y lloraron, incluso golpeando el suelo. Una voluntaria, al llegar, me tiró al suelo de inmediato y me golpeó la cabeza sin piedad. Esta zorra. ¿Cómo has aprendido más que yo? Si hubieras seguido trabajando para el movimiento carismático, ahora serías más grande que yo. Mira lo que eres ahora, zorra. Me golpeó severamente diciendo que merecía sufrir por haber dejado el voluntariado. Me golpeó la cabeza tantas veces que durante 10 años sufrí constantes dolores de cabeza e incluso tuve que hacerme resonancias magnéticas. Aunque había dejado de servir en el movimiento carismático, seguía yendo siempre que la líder me llamaba. Seguí haciendo todo lo posible. Aunque había dejado de ir, mucha gente seguía visitándome para recibir terapia. Julio arregló una sala de terapia para que pudiera recibir visitas. La gente seguía viniendo a verme, incluidas muchas religiosas. A pesar de tener un salón de belleza y ofrecer mis sufrimientos, no podía simplemente despedir a estas visitas que venían desde tan lejos para verme, ya que sufrían sus propios dolores. Al ver mi dolor mientras daba terapia, mi familia se compadeció de mí, y me ingresó en el hospital cristiano de Gwangju. Julio me aconsejó que fuera a una sala privada, que era bastante cara. Sin embargo, insistí en quedarme en la habitación cuádruple. Simplemente encendí una vela y recé. De hecho, no se permitían velas en la sala, pero seguí rezando con velas encendidas durante mi estancia de 2 meses. Pero nadie me detuvo, ni siquiera los médicos ni las enfermeras. Mientras tanto, veía a la paciente a mi lado sobresaltarse cada vez que se abría la puerta de la sala. Sintiendo lástima por ella, le pregunté: ¿qué te asusta tanto? Para al menos poder orar por ella en mi corazón. Antes mucha gente decía: oh, la oración de Julia me sanó. Así que les pedía a las personas por las que oraba: nunca se lo cuentes a nadie. Temía que otros dijeran: la oración de Julia me sanó. Después de eso, nunca rezo por nadie sola. Cuando le pregunté por qué estaba tan sorprendida, diciendo que al menos rezaría en silencio por ella, la persona a mi lado me dijo: madre mía, ni me preguntes. Dijo que incluso recibir una sola inyección es extremadamente doloroso. Sin embargo, tiene que soportarlo varias veces al día. Como no había un donante de riñón, apenas lograba sobrevivir. Así que sentí compasión por la señora cuyo riñón falló. Había desarrollado una fobia tan severa a las inyecciones que se sobresaltaba por cualquier cosa y lloraba desconsoladamente. Había 4 pacientes en la habitación, así que incluso si un solo cuidador abría la puerta, eso ya significaba 4 aperturas de puerta. Imagínense la frecuencia con la que entraba y salía gente. Así que pensé: debería rezar por ella. Cuando llegó el momento de la inyección, le tomé la mano y le dije: oremos. Entonces oré en silencio, pidiendo que Jesús se hiciera cargo en el momento de la inyección y que, a través de las manos de la enfermera, la hiciera indolora. Le tomé las manos y oré en mi interior. Entonces ella dijo: ¡ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado? No me duele nada. Quedó totalmente curada de su fobia. Incluso sonreía y le decía a la enfermera que le administraba las inyecciones: bienvenida. Todos allí dijeron que era la primera vez que la veían sonreír. Las sonrisas brotaron por completo. Al tercer día en el hospital, me programaron una endoscopía. Hoy en día, el número de pacientes ha aumentado, pero en 1983, el hospital solo realizaba endoscopias una vez a la semana, los miércoles. Yo era la última de la fila. Antes de una endoscopía, primero se bebe la solución anestésica blanca. Mientras la sostenía,
de repente sentí un fuerte deseo de subir a la habitación. Así que me dije, te deseo de ir debe ser la voluntad del Señor, y subí a la habitación. Esa hermana orinaba con sangre a través del catéter, por lo que apenas podía comer, y su vida era realmente miserable. Sin un donante de riñón y con constante sufrimiento, había caído en una profunda desesperación y desánimo, y lloraba. Entonces pensé, debe estar pidiendo oraciones. Dije, oremos. Ella respondió, por favor, date prisa. Rápido, por favor. Así que oré. Antes de empezar a orar por ella, le pregunté si recordaba a alguien a quien no pudiera perdonar. Dijo que sí. Le dije que lo perdonara. Dijo que había intentado perdonarlo, pero que no le había sido posible. Le dije, aún así, debes perdonarlos. La Biblia dice que todo lo que atemos en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatemos en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿verdad? Así que tenemos que perdonar a los demás. Solo entonces Dios nos perdonará. Citando la Biblia, hablé con ella. Entonces se sintió impulsada al arrepentimiento. Lloró tanto que sus lágrimas corrieron sobre la almohada, empapando las sábanas e incluso la bata del hospital. Lloró muchísimo. Oré con fervor, pidiéndole a Jesús, quien hace posible lo imposible, que la sanara. Entonces aparecieron 3 ángeles. Estaban sudando, trabajando en una zona con palas muy bonitas sin parar. El ángel de este lado trabajaba mientras exponía su pie así. Al principio me pregunté, ¿qué clase de trabajo están haciendo? Pero después de terminar todo el trabajo, los 3 ángeles dieron una vuelta, examinándolo todo con cuidado. Entonces notaron una pequeña parte que aún no había sido trabajada, y con sus palas la golpearon con firmeza, dejándola completamente perfecta. Entonces apareció otro ángel y los 4 ángeles dieron un suspiro de alivio. Pensé, los 3 ángeles trabajaron. ¿Quién es el otro ángel? Entonces Jesús me susurró al oído, ese es el ángel guardián. El ángel guardián que no pudo realizar la cirugía estaba observando cerca y orando, y luego apareció lleno de alegría. Me di cuenta, el Señor la operó a través de los ángeles. El Señor puede obrar en nosotros personalmente a través del Espíritu Santo. O sin ángeles que paleen laboriosamente, puede revivirnos simplemente soplando su aliento sobre nosotros. La forma en que Jesús lo hace varía cada vez. La botella para drenar la orina con sangre estaba escondida bajo la sábana, fuera de la vista de la gente. Hoy en día se usan bolsas de plástico, pero en aquel entonces eran botellas. Después de la oración, cuando levanté la sábana, vi que salía orina normal en lugar de hematuria. Sin embargo, incluso antes de que ella lo viera, exclamó primero: «Oh Señor, alabado seas y glorificado seas. Tanto amaste a esta pecadora que llamaste a esta señora a esta habitación. Vino a este hospital no porque estuviera enferma, sino porque quería sanarme a través de ella. Incluso antes de comprobar si era con sangre o normal, dio gloria al Señor». Queridos todos, siempre debemos dar gloria a Dios. Debemos confiar en Él por completo, incluso sin ver. La señora ya había creído en esto incluso antes de ver. Dijo que yo no estaba en el hospital porque estuviera enferma, sino porque el Señor me había llamado allí para salvarla. Era protestante y había dejado de practicar su fe. Su segundo tío mayor era pastor, pero cuando las cosas resultaron así a pesar de todas las oraciones, se sintió como una casa de luto. Sin un donante la muerte era inevitable. No había forma de sobrevivir. Y sin embargo, cuando de repente empezó a orinar con normalidad, tanto ella como yo nos quedamos atónitas. Creíamos que el Señor la había operado. Pero al ver que la sangre había desaparecido y que salía orina normal, nos abrazamos y lloramos. Ella dijo: «Contémoslo a otros. ¿Contarles qué? Que me sané». Dije: «No, por favor, no lo hagas». «¿Por qué?» Dios lo hizo con su poder, así que debemos avisar a otros para revelar su gloria. Así que le dije: «No. Oré por ti personalmente. No debo ser conocido». Me preguntaba constantemente dónde vivía y quién era, pero inmediatamente escondí mi placa con mi nombre y me negué a decírselo. Tenía un salón de belleza, así que si se lo contaba, vendrían a mi salón. Dije: «El Señor me usó como instrumento suyo por un breve instante. Fue el Señor quien obró a través de mí, no yo. Yo no hice nada, todo lo hizo el Señor. Así que oculté mi identidad». Más tarde, cuando una enfermera vino a revisarle el frasco de orina, se quedó muy sorprendida e informó al médico. El médico también lo vio y exclamó, incluso antes de revisar su estado: «¡Guau! Pensar que la orina con sangre desapareció. Esto no puede pasar. Es un milagro».
Tras un examen, descubrieron que sus riñones habían vuelto a la normalidad por completo. Lo más difícil de curar, incluso más que cualquier cáncer, es la insuficiencia renal. Pero se recuperó por completo sin ningún problema en los riñones. Estaba tan contenta que quería que le dieran de alta ese mismo día. Así que le dije, acabas de sanar, quédate un día más antes de irte a casa. Cuando te vayas a casa, ¿qué tal si te piden que trabajes ya que estás sana? Ella respondió, pues lo haré. Así que al día siguiente salimos juntos del hospital. Después de orar por esa persona, fui a ver a la paciente que estaba a mi lado, que tosía sin parar a cada segundo. Tos. Tos. Madre mía, cuánto dolor debía de sentir en la garganta y el pecho. No dejaba de toser ni un minuto. Tosía sin parar y necesitaba 4 análisis de esputo al día, lo que solía obligarla a ser ingresada en otra sala. El hospital cristiano es el más conocido por el tratamiento de la tuberculosis. No podemos ver más allá de nuestra nariz y desconocemos el plan de Dios para nosotros. Así que no debemos juzgar a los demás bajo ninguna circunstancia. Solo el Señor juzga. Qué maravilloso es que podamos convertirnos en oraciones al oír esas toses. Fui allí con la esperanza de descansar un poco. Dirigía la peluquería y también daba terapia. No había tiempo para descansar. Por eso Julio me envió al hospital para que descansara. Pero ni siquiera allí pude pegar ojo. Cuando se acostaba sobre su lado izquierdo, miraba hacia la pared, pero se giraba hacia la derecha y seguía tosiendo hacia mí. Oh Jesús, me amas tanto que me has llamado. Por favor, permite que una pecadora se arrepienta cada vez que la oiga toser. Gracias por llamarme para que pueda orar mucho. Cuando rezo para salvar a una sola alma cada vez que tose, creo que lo concederás. Amén. Seguí ofreciendo sus toses, convirtiéndolas en oraciones, y consemchigo como si escuchara la melodía del amor. Las otras hermanas, pacientes, también debieron tener dificultades para dormir. Oré, haz que su tos suene como una melodía de amor y una canción de cuna para las hermanas aquí presentes, para que puedan dormir profundamente. Amén. Luego durmieron muy bien. A la mañana siguiente oré por la hermana que tosía constantemente. Le pregunté, ¿oramos juntas? Ella respondió, ¿perdón? Diciendo que no sabía nada de Dios. Mientras oraba, empezó a llorar y a gemir sin parar. Después de la oración, dijo, cielos, jovencita. Nunca le he confiado mi corazón a nadie desde que nací. ¿Cómo podría saber qué pienso? Bueno, no lo sé. Ni siquiera recuerdo lo que dije hace un momento durante la oración, porque Dios lo hace todo, no yo. Sorprendentemente no tosió ni una sola vez mientras orábamos, tras lo cual sanó por completo. Después del examen, el médico le permitió irse a casa ese mismo día. Las lágrimas son muy buenas. Incluso si son lágrimas de amargura. Una vez que se liberan todas a través del llanto, la amargura fluye con ellas. Luego viene la sanación. Así que cuando alguien llore durante las reuniones de oración en Nahu, por favor, ofrézcanlo y déjenlo llorar. Esos 2 pacientes que lloraron así sanaron. Después de terminar de orar, Jesús me dijo, hija mía, ya es hora de irnos, ¿no? ¿Perdón? ¿A dónde? Entonces me di cuenta de que había pasado 2 horas orando por 2 hermanas. Incluso me tragué la medicina preendoscópica que había estado sosteniendo en la boca sin darme cuenta durante las oraciones. Ante las palabras de Jesús, volví a la sala de endoscopias, donde se armó un escándalo por mi repentina desaparición. Hoy en día, si no encuentran a un paciente desaparecido, simplemente lo dejan pasar. Pero en 1983, el procedimiento se ofrecía solo una vez por semana, así que si no llegaba a la hora programada, tenía que esperar otra semana. Por eso dijeron que era muy importante que me encontraran. Si fuera tan importante podrían haber venido a mi sala, o haber hecho un anuncio. Quizás hicieron el anuncio, pero el Señor nos tapó los oídos. Así, después de que el Señor la sanó usándome como instrumento suyo, me dijo, ya es hora de irnos, ¿verdad? Jesús es misericordioso. En lugar de decir, hija, ya deberías irte. Dijo, querida hija, ya es hora de irnos, ¿verdad? ¿Perdón? ¿A dónde? Fue entonces cuando recordé que había estado esperando la endoscopía, así que fui a que me la examinaran. Y entonces se armaron un alboroto. Aunque me había tragado la anestesia hacía 2 horas, la gastroscopia salió bien. Cuando regresé de la endoscopía, la señora que llevaba 3 días tosiendo sin parar me dijo que estaba curada. Le diagnosticaron que no tenía ninguna anomalía después de la revisión y le permitieron que le dieran de alta. Me esperaba con todo el equipaje. En ese entonces el alta era posible a esa hora. ¡Ay!
He vivido una vida sin conocer a Dios en absoluto. Ahora, he llegado a conocerlo un poco a través de ti. Lloramos abrazados, al principio éramos 2 y luego 3. Le dieron el alta y regresó a casa. Los miércoles se celebraban reuniones de oración carismática en el Centro Católico de Gwangju. Siempre asistía a la reunión a las 8 de la tarde con mi esposo. En ese entonces él era el jefe de la oficina de extensión agrícola y solía regresar a casa exhausto del trabajo porque se pasaba el día entero en moto. Aún así, lo seguía llevando a la reunión de oración carismática. Al terminar la reunión, mientras otros se iban temprano, algunas personas me retenían. Un día Julio me dijo, cariño, ¿por qué no nos vamos a casa enseguida en cuanto termine el servicio de oración? Le dije, sí, claro. Empecemos hoy mismo. Pero la gente seguía sin soltarme. Yo era la única a la que se aferraban, aunque era una recién llegada entre los voluntarios con más experiencia. No me molestaba. Me gustaba mucho compartir el amor de Dios con ellos. Pero me dio pena mi esposo que ni siquiera pudo cenar. Habíamos hecho una promesa ese día antes de ir. Les contaré lo que pasó ese día. No regresó a casa hasta las 7 de la tarde. Para llegar al centro católico tuvimos que caminar desde mi salón de belleza hasta la terminal de autobuses y hacer un transbordo de autobús a taxi, que costó más de 3.000 wons. Tardamos 1 hora y media. Mientras lo esperaba ansiosa e inquieta, Jesús me dijo, no te preocupes. Sí, Señor. Te guiaré a donde debes ir. Esperé a ver cómo lo haría. Mi esposo no llegó a casa hasta las 7:20 de la tarde. Así que salimos corriendo de la casa. Cuando estábamos a punto de salir de la puerta de nuestro salón de belleza, un taxi se detuvo frente a nosotros. El taxista nos preguntó por casualidad ¿van a Gwangju? Sí. Vamos al centro católico de Gwangju. Dijo, solo necesitan pagar 1.000 wons cada uno. Así que pagamos solo 2.000 wons y llegamos allí a las 7:55 de la tarde. Así que llegamos a tiempo para asistir a la reunión de oración de las 8 de la tarde. Después de que terminó la reunión de oración, pensé, si me levanto rápido y me voy enseguida, no me atraparán, pero la gente me agarró rápidamente. Después de intercambiar saludos de amor, solíamos llegar a casa a las 11 de la noche. Me decían, por favor, recen por mí. Respondí, ¿qué tal si les preguntamos a los otros voluntarios? Pero insistieron en que rezara por ellos. Así que les pedí a los demás voluntarios que oráramos juntos, pero simplemente se marcharon diciendo que estaban ocupados. Probablemente se sintieron un poco ofendidos, ya que todos solo querían recibir oraciones de una principiante como yo. Pero ustedes aquí no se sentirían así, ¿verdad? Claro. Si oraba sola, no quería oír a la gente decir, las oraciones de Julia me sanaron. Así que ese día le supliqué a la hermana Agnès, esposa de un profesor de Bolsandón, que se uniera a mí en oración. Ella aceptó y oramos juntas. Mientras orábamos, alguien me pinchaba el costado, así que respondí sí. Entonces ella preguntó, ¿te acuerdas de mí? Dije sí. La mayoría me conocía, porque nunca me perdí una reunión de oración carismática, un seminario o un retiro como voluntaria. Siempre me hacían ponerme de pie delante de todos porque mi rostro se iluminaba con una sonrisa, decían. Me llamaban señorita voluntaria. Aunque no las conocía individualmente, ellas me conocían. Por eso les dije, claro que te conozco, y seguí orando. Entonces la gente hizo fila esperando su turno. Como le prometí a Julio que saldríamos a tiempo, le pregunté, ¿qué hago? ¿Me esperas un rato? Él dijo, claro, y me esperó. Mientras oraba por la última persona, de repente me vino a la mente la hermana que había estado tosiendo sin parar. Con un presentimiento, abrí un poco los ojos y vi, era ella. Así que abrí los ojos de par en par y dije, ay, hermana. ¿Qué la trae por aquí? Entonces ella habló en su dialecto local, ay, ni lo menciones. Recibí tanta gracia en el hospital, no tienes idea. Luego continuó, inmediatamente después de eso fui directa a la iglesia. Fue directamente a la iglesia después de que le dieran de alta. No le había dicho ni una palabra sobre recomendarle que fuera a la iglesia católica. Pero se bautizó a los 6 meses e incluso asistió a esa reunión de oración carismática. Ella tampoco sabía que yo había estado asistiendo a la reunión de oración carismática. Pero entonces me vio allí orando por los demás y se sorprendió. Me dijo, por favor, ora por mí también. Sin darme cuenta de que era ella, simplemente respondí, por supuesto. Debió de alegrarse muchísimo al verme. Así que nos abrazamos fuerte y lloramos juntos. Incluso cuando fui al hospital, sabía que no serviría de nada, pero obedecí a mi familia, respondí con un amén para no ir en contra de la virtud del amor, y fui al hospital.
Practiqué semchigo o ofrecí con convertirlo en oraciones. Como llegué tarde a la endoscopía, qué preocupados debieron estar el médico y las enfermeras. Acepté la tardanza como mi culpa y pedí perdón. Esta situación abarca las 5 espiritualidades. Si intentan sentirlas en sus vidas una por una, se darán cuenta de que las 5 espiritualidades se aplican a todo. Si nos armamos con las 5 espiritualidades y las practicamos, nos llenaremos de alegría. Podemos vencer al diablo. ¿Qué dice Efesios 6 y 12? Si nuestra lucha no es contra los humanos, sino contra los espíritus malignos. Queridos todos, tengan esto presente. Aunque antes los esposos estuvieran en desacuerdo, ahora pueden vivir en armonía. De igual manera, aunque hubiera desacuerdo entre una suegra y su nuera, pueden estar unidas en amor. También pueden estar en paz con sus hijos. En la comunidad, aunque alguien no les caiga bien, sean siempre amables y eviten hablar con dureza. Debemos comunicarnos bien entre nosotros. Armémonos completamente con las 5 espiritualidades y practiquémoslas, unidos en el amor mutuo. El resto de nuestras vidas, que pueden ser cortas o largas, ofrezcámoslas completamente solo al Señor y a la Virgen María, y comencemos de nuevo. Incluso si nos hemos equivocado hasta ahora, podemos comenzar de nuevo ahora. Siempre podemos cometer errores. Los humanos siempre estamos incompletos. No existe el ser humano perfecto. Solo nuestro Señor es perfecto. Así que no debemos desesperarnos ni decepcionarnos siempre, sino avanzar con valentía en todo momento. Debemos exclamar, tengo al Señor y a la Santísima Madre. El Señor y la Santísima Madre que aparecieron en Nahu me protegerán. Con fe y confianza firmes, espero que comiencen de nuevo con las 5 espiritualidades y disfruten del cielo. Gracias. Meditemos en los mensajes de amor de Jesús y la Santísima Madre. Este es el mensaje de amor de Jesús del 3 de febrero de 2007. Mis amados hijos, que han respondido al llamado de mi Madre, amén. Les envío la luz de todo mi amor y misericordia, quienes oran aquí, a petición sincera de mi Madre. Y también viendo el corazón de mi pequeña alma, a quien preparé y elegí, lleno de sacrificios, amor y generosas ofrendas, acompañadas de intensos dolores de reparación. Ahora les envío una bendición inagotable a todos ustedes que oran aquí, donde mi Madre y yo los acompañamos. Amén. Este es el mensaje de amor de la Santísima Madre del 3 de febrero de 1994. Todos los hijos del mundo, vengan a mí deprisa para que podamos ir juntos al Señor. No piensen que los muchos desastres que están ocurriendo en todo el mundo son solo accidentes fortuitos. Deben despertar rápidamente y desviar la ira de Dios de ustedes. Ahora voy a combinar todas sus oraciones, sacrificios, penitencias, consagraciones, abnegaciones, pobreza y sufrimientos. Los pondré en la copa de mi Inmaculado Corazón y los ofreceré a la justicia de Dios que exige reparaciones. Así que no teman y sean fuertes. Y tengan coraje. Amén. Espero que los mensajes de amor de Jesús y de la Santísima Madre se realicen exactamente como están en todos ustedes. Pongan sus manos sobre su pecho y recuerden a todos aquellos a quienes aún no han perdonado. Saquen a todas las personas a quienes no han perdonado. En Mateo 6 y 18 Jesús le dijo a Pedro: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Si perdonamos a los demás mientras vivimos en este mundo, Dios nos perdonará, pero si no perdonamos a los demás, Dios Padre no nos perdonará. Recordemos si no hemos perdonado a alguien. Si realmente perdonamos a esa persona, Jesús vendrá a nuestros corazones, encenderá el fuego del amor y realizará milagros de amor en nosotros. Nos han herido mucho desde que estábamos en el vientre de nuestras madres. Para que todas estas heridas sanen hoy, entreguémonos por completo. Nuestros corazones, nuestros pensamientos, todas nuestras vidas, nuestros conflictos, nuestras angustias, todos nuestros dolores, tristezas y soledades. Encomendémoslos todos al Señor y a la Santísima Madre. Oremos. Señor, tú sabes todo lo que cada uno de estos niños debe dejar de lado, y todo lo que debe llenarse dentro de ellos. Por favor, ayúdanos a abrir nuestros corazones de par en par y a darte la bienvenida, para que todos tus hijos puedan ser llenos del Espíritu Santo de Jesús. Hoy por favor desarraiga por completo nuestros malos hábitos, nuestro orgullo y el ego que se retuerce sin importar cuántas veces lo saquemos. Ayúdanos a seguir el humilde camino de Jesús y la Santísima Madre, volviéndonos cada vez más humildes, dejando atrás el ego y aprendiendo a respetar al prójimo. Desde el vientre materno hasta ahora, lava cada herida que hemos recibido, límpiala y abre todo lo que esté obstruido. Los médicos operan con bisturí, pero hay tantas cosas que no pueden curar. Tú, Señor, has realizado cirugías por medio del Espíritu Santo. Así que hoy,
no solo por los niños aquí reunidos, sino también por quienes no pueden estar aquí en este momento pero están orando con nosotros. Por favor, opéralos por medio del Espíritu Santo y revela tu gloria. Jesús, llevamos innumerables enfermedades que ni siquiera conocemos. Por favor, realiza hoy una cirugía completa en todas estas enfermedades por medio del Espíritu Santo. Haznos tus instrumentos como tus hermanos gemelos menores, que se parecen mucho a ti, para que podamos enderezar este mundo que se derrumba. Jesús y la Santísima Madre han derramado todo su amor sobre nosotros. A través de ese amor derramado por tus apariciones y tu presencia viva en Nahu. Por favor, permítenos a todos renacer de nuevo a través de las 5 espiritualidades. Renacido con el amor de Jesús. Me acerco a ti con un corazón lleno de amor. Madre, por favor, recibe mi amor. Al convertir mi vida en oraciones y ofrendas. Con la espiritualidad de Semchigo. Tendré presentes las palabras de la Santísima Madre. Hacia la perfección a través de mi culpa y ofrenda. Subiendo al arca de la salvación de María. Iré hacia Jesús y la Madre María. Con amén toda mi vida. Me consagro al corazón de la Santísima Madre. Ofreciéndome con Semchigo y mi culpa. Madre, por favor, recibe mi amor. Jesús, te seguiré con amén. Como estás presente en la Sagrada Eucaristía y la preciosa sangre. Este pecador ha venido a ti. Tendré presentes las palabras de Jesús. Y practicaré las 5 espiritualidades de la mano de nuestra mamá. Según los mensajes de amor, ofreceré y encomendaré toda mi vida a Jesús y a mi madre. Amén. Amén.